¿Cómo están, jóvenes? Debido a la coyuntura que todos estamos experimentando, dado que ya no nos podemos concentrar en lugares para realizar nuestras clases respectivas, nuestros seminarios, he decidido, como muchos profesores que estamos viendo en las redes sociales, pues desarrollar preguntas, seminarios, ¿no? Clases. Bueno, yo voy a empezar desarrollando preguntas de examen de admisión, detallándolas para que ustedes tengan un panorama y así puedan cumplir su objetivo de ingresar a la universidad, ¿no? En las siguientes convocatorias. Bueno, vamos a empezar ya con la primera pregunta, ¿no? Con respecto al tema de tipo de cambio, ¿no? Una variación del tipo de cambio influye sobre el volumen transado de los productos importables y exportables. Por ello, en el caso del Perú, debido a que el café es un producto exportable y el trigo es un producto importable, un incremento del tipo de cambio que genera, ¿no? Entonces podemos ver las alternativas que están ahí. Y obviamente tiene que haber una relación entre el tipo de cambio y las exportaciones y el tipo de cambio y las importaciones, ¿no? Entonces para ello vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos una definición sencilla de lo que es tipo de cambio, que todo el mundo ya la conoce. Es el valor de una moneda extranjera en términos de una moneda nacional. Si se dan cuenta, en la parte donde yo he puesto actualidad, ¿no? Las cuatro que están ahí son divisas, ¿no? Pero no necesariamente el tipo de cambio tiene que estar relacionado con la divisa, puede ser cualquier otra moneda. El peso chileno, el peso argentino, el peso mexicano con respecto al sol peruano, ¿no? Ahora, con estos gráficos vamos a sacar la pregunta en una nada más, muchachos, ¿no? El tipo de cambio y las exportaciones tienen una relación como el de la oferta, dado que a mayor tipo de cambio, los exportadores están muy motivados para vender más productos. ¿Cómo es así? Por ejemplo, si el dólar está a 3 soles y mi papá ha vendido productos en base a $1000, entonces van a ser 3000 soles el ingreso que está generando por esas ventas. Ahora, si el dólar se eleva a 4, entonces ya no va a ganar 3000 soles, ¿no? Ya no va a recibir ingresos de 3000 soles, sino ingresos por 4000. Entonces la diferencia es que va a aumentar, ¿no?, una cantidad fuerte de dinero. Y es así cuando uno se da cuenta que hay una relación directa entre el tipo de cambio y las exportaciones. Y con respecto a las importaciones, nos damos cuenta que la relación es como el de la demanda. Hay una relación inversa. No sé si ustedes se acuerdan que tiene pendiente negativa. Pues sí, el importador peruano, este microempresario que trae productos de otros países, insumos de otros países, a él le conviene que el dólar caiga para que aumente la cantidad de bienes importados. En cambio, si el dólar se eleva, ese volumen de importaciones se empieza a reducir. Entonces, a partir de ahí sacamos nuestras conclusiones, cuál va a ser la clave. Si el dólar se eleva, el café va a aumentar, ¿no es así? Y obviamente el trigo no va a pasar lo mismo, el trigo va a disminuir si el tipo de cambio se eleva. Bueno, ya ahí está la clave, ya está lista, ¿no? Pero también vamos a aportar esto, ¿no? Las variaciones del tipo de cambio afectan a las exportaciones y a las importaciones. Y como podemos observar en este cuadro, queda más que obvio, ¿no? Al aumentar el tipo de cambio, aumentan las exportaciones, pero disminuyen las importaciones. Y viceversa en la parte de abajo, ¿no? Si disminuye el tipo de cambio, disminuye las exportaciones, pero aumentan las importaciones. Ahora, esto ya lo dejaríamos por otra clase, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan el precio del dólar en nuestro país? Y obviamente, para no tomar en cuenta, lo más común es que la mayoría sabe que el precio del dólar es determinado por el mercado, dado que tenemos un tipo de cambio flexible y a la vez administrado por el Banco Central de Reserva. Ustedes pueden observar que hay más factores que afectan al tipo de cambio en nuestro país, pero obviamente lo más relevante va a ser la oferta y la demanda de dólares, ¿no?, quien va a determinar el tipo de cambio en nuestro país, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente pregunta con respecto al tema del sistema bancario. Ahí tenemos, ¿no?, el siguiente planteamiento, ¿no? Las entidades bancarias, la Bolsa de Valores y el BCR tienen a su disposición un conjunto de instrumentos que le permite dinamizar y regular el mercado financiero y monetario. Indique cuál es la relación correcta que se establece entre el agente financiero
y el respectivo instrumento. Entonces tenemos ahí banca comercial, BCR, bolsa de valores, encaje legal, arrendamiento financiero y el índice de capitalización, índice nacional de capitalización. Bueno, ya tenemos algunas nociones básicas, ¿no? Muchos de nosotros ya sabemos qué es el BCR, cuáles son sus herramientas, la banca comercial, operaciones activas y pasivas, y tal vez en la bolsa de valores, ¿no? Que la verdad es bien amplio, ¿no? Podemos ya tener nociones. Entonces, en la siguiente diapositiva, jóvenes, vamos a hablar del sistema financiero. Bueno, a manera de resumen, ¿no? Que ya también sería por una clase, la intermediación indirecta se da entre los bancos y las cajas municipales, porque los agentes no se conocen, mientras que la intermediación directa se da en el mercado de valores, donde los agentes sí se conocen, ¿no? Hablamos del mercado primario y mercado secundario. Y obviamente hay instituciones que la supervisan. Bueno, para relacionarnos directamente a la pregunta, ¿no? Tenemos esta siguiente diapositiva. La banca comercial se realizan operaciones pasivas y activas, como pueden ver. Y justamente una de las operaciones activas es el leasing o el arrendamiento financiero, que está relacionado a la banca comercial. En cambio, el BCR tiene finalidades y funciones. Y una de las herramientas de política monetaria que utiliza el BCR para regular la masa monetaria que hay en nuestro país es el encaje legal. También tenemos la tasa de interés, y una forma de protegernos ante una crisis financiera es el uso de las reservas internacionales. Además, también tenemos la bolsa de valores, ¿no? Es parte del mercado secundario de valores, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, donde se facilitan las negociaciones de la bolsa de valores. Y también realiza la construcción del INCA, el Índice Nacional de Capitalización, que refleja la liquidez que hay en la bolsa de valores. Para que me entiendan algo, si en la bolsa de valores hay una cantidad de empresas que cotizan sus acciones y en promedio estas tienen una tendencia hacia arriba, el INCA aumenta. Pero si la tendencia de todos ellos es hacia abajo, pues el INCA va a bajar. Entonces hay una relación ahí, hay una relación ahí muy importante. Entonces esto también es importante repasarlo, ¿no? Que tal vez más adelante lo podemos ampliar. Con respecto a la siguiente pregunta, habla acerca del salario monetario. Es aquel que recibe el trabajador por su aporte en el proceso productivo, mientras que el salario real se refiere a la capacidad adquisitiva del salario monetario. Entonces, el salario real promedio, ¿a qué equivale? Bueno, ahí tenemos 5 alternativas, ¿no? En las cuales vamos a, primero, ¿no?, a tener la noción de qué es el salario nominal, qué es el salario real. Pero lo vamos a observar acá en la siguiente diapositiva. El salario nominal es la cantidad de dinero que recibe el trabajador, ¿ya?, por la actividad que realiza, ¿ya? También le llamamos salario monetario, ¿por qué no? Ahora, cuando San Marcos preguntó qué es el salario neto, muchos chicos decían, profe, ¿salario neto qué es? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? El salario neto es cuando ya al salario que tu papá percibía en un contrato, una persona cuando firma un contrato, aparece un monto ahí de 4.000 soles, y esos 4.000 soles se le va a hacer retenciones. Puede ser tardanza o faltas, ¡pum!, se le quita un poco. Puede ser impuesto a la renta, ¡pum!, se le quita otro poco. O el pago de la AFP o NP. Vamos a poner de los 4.000, 800 soles paga en todo lo mencionado, todas las retenciones, y lo que tu papá recibe en la mano son 3.200 soles, que vendría a ser el salario neto, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre el salario nominal y el salario neto. En cambio, el salario real está relacionado al nivel de precios. Vamos a poner un ejemplo. Juan vive en Perú, gana 2.000 dólares. Pedro vive en Brasil y también gana 2.000 dólares. Uno dirá, ya pues los dos ganan lo mismo, entonces su nivel de vida es lo mismo. No es así. Va a depender del índice de precios. Suponiendo que el precio de los productos en Brasil está 5 dólares, mientras que en Perú está 1 dólar, ahí nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Que en Brasil la vida es más cara, entonces su salario real tendrá una menor capacidad de compra, mientras que en Perú será mayor. Vamos a tomar en cuenta también esta parte de acá, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, jóvenes, si
índice de precios, que vendría a ser pues, ¿no?, un promedio de un conjunto de bienes, ¿no?, que una persona adquiere en una sociedad determinada. ¿Qué pasaría si el índice de precios es menor, o sea, la variación del índice de precios es menor a la variación del salario nominal? Entonces, esto implicaría lo siguiente: si el salario nominal aumenta en 20%, pero el índice de precios aumenta en 5%, entonces el salario real va a aumentar. En caso contrario, el salario real va a disminuir, ¿no? Ya es clásico estas preguntas donde hablan acerca de si el salario nominal aumenta en un porcentaje o el IPC aumenta en otro porcentaje, ¿no? Obvio, si ambos aumentan en la misma proporción, 5% arriba y 5% abajo, pues el salario real se mantiene como ha estado antes. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En el Perú, una proporción importante de su fuerza laboral la constituyen trabajadores por cuenta propia. Esto es, emprendedores que crean su propio puesto de trabajo para generarse ingresos y atender sus necesidades. De acuerdo con los textos sobre economía del emprendimiento, la actividad emprendedora puede darse por necesidad o por oportunidad, dependiendo de la situación económica en la que se encuentra el país. Según se encuentre en una situación de crisis económica o bien se encuentre en un periodo de expansión o auge, si aconteciese un escenario de bonanza macroeconómica en el Perú, según lo indicado, ¿qué ocurriría con la actividad emprendedora? Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta que el emprendimiento se entiende como el inicio de un nuevo camino, un nuevo viaje. Todos nosotros tenemos familiares, tal vez nuestros padres tienen un tipo de negocio. Y esto también está relacionado un poco con la informalidad, porque la mayoría de emprendedores ha empezado siendo informal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es bonanza económica? Una bonanza es el mejor momento que experimenta un país, en el auge. Ahora esto está relacionado a detalle con respecto al ciclo económico. Muy bien, vemos las claves ahí. Y obviamente tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá he elaborado una diapositiva, tal vez, ¿no?, para que encaje exactamente en la pregunta. Entonces te dan cuenta que es el emprendimiento por oportunidad, ¿no? Este emprendimiento se va a dar cuenta cuando hay una planeación, cuando ya hay una idea de un negocio y este se va a ejecutar, ¿no?, con la confianza y el optimismo de que va a salir adelante, dado que mi país está en una buena situación. Entonces, cuando ya hay un proyecto y hay una idea elaborada, se habla de emprendimiento por oportunidad. Y obviamente esto se da en lo que es el auge de la bonanza económica, ¿no?, que es la parte más alta de los ciclos económicos. Con respecto al emprendimiento por necesidad, se presenta pues de una forma espontánea, diríamos, sin planificar, como muchas veces hemos escuchado diciendo a lo que salga, pues, ¿no? Entonces, debido a que hay una crisis, tal vez como la que enfrentamos nosotros, uno se desespera y empieza a sacar cualquier negocio, ¿no? Se aventura, pero no necesariamente eso te va a asegurar de que este negocio se va a mantener, ¿no? Va a depender muchas veces la cualidad de la propia persona y la confianza que tiene. Entonces podemos afirmar que el emprendimiento por oportunidad se da en un tiempo de bonanza, mientras que el emprendimiento por necesidad se da en un tiempo de crisis, ¿no?, o recesión económica. Bien, vamos con la siguiente pregunta, jóvenes. Vamos a hablar de José, que tiene una bodega, ¿no?, y el cual ha elaborado un flujo de caja que se muestra en la siguiente figura. Entonces, ustedes pueden observar ahí este flujo de caja, o llamado cash flow, ¿no?, hace una relación de ingresos y egresos. Ustedes saben muy bien que la palabra egresos significa gastos, ¿no? Entonces, yo tengo una pequeña bodega. Por ejemplo, en enero tengo ingresos de 6.500 soles. Pero también tengo gastos de consumo y gastos operativos, ¿no?, por un monto de 375 y 3.830 soles respectivamente. Entonces, esto por favor no lo confundan con el presupuesto público, que en esta situación no hablamos mucho de superávit o déficit, sino hablamos de saldos netos y saldos acumulados, como vamos a observar en la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, el cash flow, el flujo de caja, vamos a ver que es un registro de lo que nosotros vamos a realizar, ¿no?, cada periodo. Normalmente se da de manera mensual, ¿no?,
Obviamente que hay una especie de, ¿no? De acompañamiento diario, ¿no? De todo lo que entra y sale, pero normalmente las evaluaciones se dan de manera mensual. Entonces los ingresos representan, ¿no? El dinero que va a ingresar a mi negocio por las ventas, ¿no? Por el cobro de deudas y entre otras formas de generar ingresos. Mientras que los gastos o egresos se hace por pago a los empleados, pago de servicios básicos, pago de deudas, seguro o inclusive pago local. Entonces yo he puesto acá dos ejemplos, ¿no? Bueno, uno es el ejemplo y el otro es el desarrollo de la pregunta. En este ejemplo vamos a ver que en el periodo 1 los ingresos son 5.000 y los gastos son 4.000. Entonces la diferencia entre ambos es un positivo, es un saldo de 1.000 soles. Entonces, profe, ¿y el saldo acumulado qué es? Si nosotros extendemos este periodo por 10 meses, 20 meses, lo que vamos a tomar en cuenta es que el saldo acumulado, valga la redundancia, es lo que va a sobrar y se va a retener de mes a mes. En el siguiente periodo, los ingresos van a ser 6.000, los gastos van a ser 5.000 y otra vez tenemos un saldo de 1.000 soles. Pero en el saldo acumulado, si se dan cuenta, ya no van a ser solamente 1.000. El saldo acumulado es 1.000 que sobró anterior y 1.000 que sobró ahora van a ser 2.000. Entonces de esa forma, jóvenes, podemos desarrollar la pregunta. ¿No? Acá está la pregunta, ¿no? En el periodo 1, ¿no? Los ingresos y gastos, ahí están, ¿no? Los diferenciamos, tenemos 2.295. El saldo acumulado es 2.295. En el periodo 2 va a pasar lo mismo, simplemente es una resta, nada más, ¿no? Restar ingresos menos gastos y el saldo neto queda ahí. Entonces el saldo neto del periodo 2 se va a sumar con el saldo acumulado del periodo 1. Eso me va a dar el saldo acumulado del periodo 2, ¿no? Se dan cuenta, una especie de Z, ¿no? Así se realiza de periodo a periodo. Bueno, muchachos, me es de mucha importancia decirle lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta de examen de admisión que no se entendió bien de la CEPRE, de la academia mismo, ¿no? O de otras instituciones, traidores de otras instituciones, pues me lo hacen llegar a mi correo, ¿no? A mi Facebook o en el blog que yo tengo que se llama Econopre, ¿no? En ese blog voy a colgar esta diapositiva, ¿no? Y obviamente muchas gracias, muchachos, por escucharme, ¿no? Y que voy a seguir apoyando a los jóvenes porque este camino es largo, ¿ya? Ya San Marcos nos dirá cuándo va a ser el examen de admisión. Bueno, mi objetivo siempre va a ser, muchachos, como todos los profesores de la academia, es apoyarlo en la forma que nosotros podamos realizarlo, ¿no? En este caso, mediante clases virtuales, seminarios virtuales, ¿no? Va a depender del tiempo también, ¿no? Que yo le dedique a esto y también gracias a ustedes por seguir ¿no? Seguir confiando en nosotros, ¿no? Un saludo de la distancia, chicos.